Tengo 83 años, me llamo Faustino y estoy muriendo solo en este hospital de Valladolid que huele a desinfectante y a una soledad que me quema la garganta. Durante más de 50 años fui el coordinador de una organización religiosa, el hombre que mandaba en Parquesol y decidía quién era digno de Dios y quién debía ser expulsado. Me respetaban por mi traje gris, pero bajo esa tela escondía a un hombre cruel que destruyó a su familia por unas normas ciegas. Les voy a contar cómo denuncié a mi propia mujer ante un consejo y cómo esa misma noche de frío cambié la cerradura de mi casa para dejarla fuera con una maleta vieja y rota. Mis hijos nunca me perdonaron y hoy me doy cuenta de que he vivido una mentira que me ha dejado sin nadie que me dé la mano. Pero hay algo mucho más grave que debo confesarles sobre lo que encontré de verdad en aquella libreta, porque lo que ocurrió fue... Seguro que me ven y piensan que soy un abuelo bueno, un hombre de fe que espera el cielo con mucha paz. Pero la verdad es que mi castigo ha empezado ya en esta habitación vacía. Les voy a contar cómo usé mi autoridad para denunciar a mi propia mujer ante un consejo religioso solo porque ella empezó a leer una Biblia diferente a la nuestra. Les voy a contar cómo esa misma noche de frío cambié la cerradura de mi casa y la dejé fuera, en el rellano, con una maleta vieja y rota. Pensaba que estaba obedeciendo a Dios, pero solo estaba logrando que nadie me quiera hoy. Mis hijos nunca me perdonaron y mis nietos no saben ni que existo. Sientan el frío de estas sábanas blancas porque esta es mi verdadera historia. Yo era el hombre del traje gris que todos saludaban con respeto en el salón del reino de Parquesol. Durante 30 años mi palabra fue la ley para cientos de personas en Valladolid. Me sentaba al frente de la mesa de madera oscura y abría los expedientes con una frialdad que hoy me da mucha vergüenza. Si alguien dudaba de las normas, si alguien cometía un fallo, yo decidía si seguía teniendo familia o si pasaba a ser un extraño para todos. Me sentía poderoso, como un jefe que protegía la pureza de la organización. Los hermanos me traían sus problemas y yo les respondía con reglas secas. Creía que amar a Dios era cumplir las normas hasta la última letra, sin importar el dolor que dejaba en cada reunión. Yo era el que mandaba y me gustaba. En mi casa las cosas no eran distintas. Mi mujer, Elena, era una mujer muy callada que me servía el café siempre a la misma hora. Recuerdo perfectamente cómo sujetaba la taza con las dos manos, como si tuviera frío, esperando a que yo terminara de leer las cartas que nos enviaban de la central. Mis hijos, Javier, Lucía y Marcos, crecieron sabiendo que mi palabra no se discutía jamás. Yo era el patriarca, el hombre que nunca se equivocaba delante de los demás. Los vecinos nos miraban con envidia porque parecíamos la familia perfecta, siempre limpios, siempre puntuales en las reuniones, siempre obedientes. No dejaba que entrara nada de fuera en nuestro piso de Valladolid. Yo era el muro que los mantenía apartados de todo lo malo, o eso pensaba yo mientras les quitaba la libertad de decidir. Una noche en la que el silencio de la casa se notaba mucho, encontré un papel doblado en el cajón de las sábanas de arriba. Era una copia de Isaías 53. Hablaba de un hombre de dolores, de alguien que fue despreciado y rechazado por todos. Aquellas palabras me pusieron de muy mal humor. En mi organización no había sitio para la debilidad ni para gente que sufría de esa manera. Nosotros éramos los elegidos, los fuertes, los que teníamos la razón absoluta en todo. Tiré aquel papel a la papelera y le dije a Elena que no quería ver más cosas que no fueran de nuestros libros oficiales. No quería sentir nada que no estuviera en mis reglamentos de anciano. Pero esa frase sobre alguien herido por nuestras culpas se me quedó en la cabeza, molestando mucho tiempo después. En aquel salón de Parquesol pasaba yo casi todas mis tardes.
El olor a cera del suelo y el roce de los trajes impecables eran mi vida entera. Allí dentro el mundo de fuera no existía para nosotros. Todos nos llamábamos hermanos, pero era un cariño con muchas condiciones, aunque entonces yo no lo veía. Si seguías las reglas, tenías una familia gigante que te aplaudía siempre. Si te desviabas un milímetro, te convertías en aire invisible para los demás de repente. Recuerdo el brillo de las placas de metal en la puerta y cómo nos sentíamos seguros bajo ese techo. Era nuestro refugio contra todo lo malo, o eso nos decían los de arriba. Yo me encargaba de que nadie trajera ideas raras de la calle. Las normas eran la ley. Ese edificio de ladrillo era mi universo, hasta que descubrí que Elena me ocultaba algo. Caminábamos por las calles de Valladolid, por la Plaza Mayor o la calle Santiago, mirando a la gente con una mezcla de pena y mucho orgullo. Veíamos a las familias normales sentadas en las terrazas tomando algo y pensábamos que estaban totalmente perdidas. Nosotros teníamos la verdad absoluta y ellos no tenían nada de valor eterno. Mi identidad no era ser Faustino, era ser el coordinador respetado por todos. No tenía amigos de verdad, solo tenía conocidos que me daban informes de sus horas de predicación cada mes. Todo se medía en números y en una obediencia muy ciega. Si alguien flaqueaba, el sistema se encargaba de señalarlo rápidamente. Era un mundo muy pequeño donde el aire siempre era el mismo. Nunca me pregunté qué pasaría si un día me quedaba fuera. Estaba demasiado ocupado vigilando que mi familia fuera perfecta. Un jueves encontré su libreta debajo del colchón. Elena siempre fue muy cuidadosa, pero ese día se dejó el cajón mal cerrado. Eran hojas llenas de frases que ella escribía sobre Jesús, cosas que no estaban en nuestras revistas oficiales. Sentí un nudo seco en el estómago porque sabía lo que eso significaba. Podía haber quemado aquellos papeles y callarme, pero mi orgullo de coordinador era más grande que mi amor por ella. Solo pensaba en mi cargo y en lo que dirían los otros si se enteraran de que mi mujer dudaba. Ella entró y me vio con la libreta. Se quedó muy blanca, apoyada en la puerta. Faustino, solo estoy buscando a Dios, me dijo ella casi sin voz. Yo le respondí muy serio. Aquí ya tenemos a Dios, Elena. No escuché nada más. Fui yo mismo quien llevó las pruebas al salón. Me senté a la cabecera de la mesa con los otros dos ancianos y puse la libreta de mi mujer encima de la madera. Les conté cada detalle, cada frase prohibida que ella había anotado. No sentía pena, sentía que estaba haciendo un servicio sagrado a la organización. Quería demostrar que yo era el más leal, el que no perdonaba ni a su propia carne si se saltaba la norma. Mis compañeros me miraban con un respeto que me hacía sentir muy respetado. Uno de ellos me preguntó muy bajito, Faustino, ¿de verdad quieres seguir adelante? Yo no dudé ni un segundo. Le miré a los ojos y le dije, la norma es clara, debe irse. Traicioné a la mujer que me dio 3 hijos solo por mantener mi posición. Esa noche volvimos a casa en un silencio que dolía mucho. Hacía mucho frío en Valladolid y el cielo estaba gris oscuro. Elena no lloraba, solo caminaba a mi lado con los hombros caídos. Al llegar al rellano, le di una maleta vieja que ya había preparado yo por la tarde. Ella se quedó mirando la llave que yo tenía en la mano, como si no pudiera creer que su marido de 40 años fuera capaz de aquello. Mis hijos estaban dentro, escuchando detrás de la puerta, pero yo les había prohibido salir. Elena me tocó el brazo con su mano pequeña y me pidió por favor. Faustino, son 40 años juntos, me dijo temblando. Yo le quité la mano de mi traje y le dije, ya no eres mi mujer. Cerré la puerta con doble vuelta. Mis hijos, Javier, Lucía y Marcos, se quedaron parados en el pasillo de casa. Javier me miró con una rabia muy grande, mientras Lucía no paraba de llorar tapándose la boca con su delantal de flores.
Si echas a mamá, nos echas a todos, me dijo Javier muy firme. Yo, con mi orgullo de anciano, les grité, fuera de aquí ahora mismo. La lealtad a la organización iba antes que la sangre. Se fueron esa misma noche. Vi como Marcos, el más pequeño, cogía su mochila y salía sin mirarme ni una sola vez. El ruido de la cerradura al encajar fue lo último que escuché de ellos. Desde aquel noviembre frío en Valladolid, mi casa se convirtió en un sitio lleno de muebles que no sirven y de un silencio que me duele cada día. Pasaron los años y me acostumbré a comer siempre solo en la cocina. Elena tenía la costumbre de tararear una canción vieja mientras doblaba las sábanas blancas, un sonido muy suave que llenaba todas las habitaciones de la casa sin que yo le diera importancia. Cuando ella se fue, ese sonido desapareció para siempre y dejó un hueco que no pude llenar con nada. A veces me sentaba en su silla vacía y miraba el hule de la mesa, que estaba siempre demasiado limpio y frío, esperando oír el roce de sus zapatillas por el pasillo. Pero no venía nadie. Me enteraba de sus vidas por lo que decían algunos vecinos, como si mis propios hijos fueran desconocidos que vivían en otra ciudad. Supe que Lucía se había ido a vivir a Madrid. Eran noticias cortas que no me servían. Tengo 7 nietos ahora, pero a los 2 más pequeños no los conozco de nada. No sé qué color de ojos tienen, ni cómo es su risa, ni si tienen alguna marca en la cara como la tenía yo de niño. Me han dicho que uno se llama Mateo y la niña se llama Sofía, nombres que nunca he dicho en voz alta dentro de mi salón. No tengo ni una sola foto de ellos puesta en la mesita de noche. Mis hijos me prohibieron que los viera porque decían que yo era un hombre malo para la cabeza de unos niños pequeños. He pasado muchas navidades mirando por la ventana, viendo a otros abuelos pasear con los suyos por las calles, mientras yo seguía leyendo mis libros de normas. He ganado el respeto de mi religión, pero he perdido el derecho a que alguien me llame abuelo. Todo se derrumbó cuando mis pulmones dejaron de funcionar bien hace 3 semanas. Estuve días tirado en esta cama de hospital esperando que algún hermano de la organización viniera a verme. Al fin y al cabo yo les había dado mi vida entera. Pero nadie apareció por la puerta. Solo recibí una llamada muy corta del secretario para preguntarme si ya tenía listo mi informe de actividades del mes. No me preguntó cómo estaba, ni si necesitaba un vaso de agua, solo quería los números. En ese momento, mirando el techo blanco, comprendí que para ellos yo solo era una pieza que ya no servía. Mi casa de Parquesol, que yo creía un lugar sagrado y puro, se me reveló como una tumba fría y vacía. Estaba muriendo solo, rodeado de reglamentos que no pueden abrazar a nadie. Entonces apareció Álvaro, el vecino joven que estudia medicina. Él se dio cuenta de que yo no bajaba por el pan y empezó a traerme caldo caliente y a limpiarme la casa sin pedirme nada. Una tarde sacó una Biblia de su mochila y empezó a leer en voz alta. Era el capítulo 53 de Isaías, el mismo que yo desprecié hace años. Despreciado y rechazado por los hombres, leía él con voz suave. Me puse a llorar como un niño pequeño porque entendí que ese hombre de dolores era el Cristo al que yo había echado de mi casa cuando eché a Elena. Álvaro se detuvo y me preguntó muy bajito, ¿le duele algo, Faustino? Yo solo pude señalar el libro. Entendí que la verdad no eran mis normas, sino ese amor herido por mis culpas. Por primera vez en 80 años pronuncié el nombre de Jesús sintiendo que me escuchaba de verdad. Ya no era un personaje de mis discursos, era alguien que estaba allí, en el suelo de mi habitación, recogiéndome del barro. El hospital dejó de olerme a muerte y empezó a ser el único sitio donde he sido libre. Cogí el teléfono con la mano temblando y llamé a mi hijo Javier después de tanto tiempo. Cuando escuché su voz,
El corazón me dio un vuelco muy fuerte. Dime, dijo él con un tono muy seco y distante. Yo apenas pude articular las palabras por el llanto. Hijo, perdóname, le dije casi sin aire. Hubo un silencio muy largo. Estaba equivocado en todo, Javier, añadí con el alma rota. Mi orgullo de coordinador se murió en ese instante. Ayer por la tarde la puerta se abrió muy despacio y entró Javier. No traía flores ni venía sonriendo, solo se quedó allí parado con las manos en los bolsillos. Nos miramos un rato largo sin decir nada, escuchando el ruido de las máquinas que me mantienen vivo. Me pidió perdón por no haber venido antes, pero yo le detuve y le dije que el único culpable de todo este dolor era yo. No nos abrazamos, todavía hay una distancia muy grande entre los dos, pero me dejó una foto de mis nietos sobre la mesita. La gracia de Dios me ha dado paz, pero no me ha devuelto los 30 años que tiré a la basura por mis reglamentos. Me voy a morir siendo libre, aunque mi casa esté vacía. Si tú me escuchas y tienes un cargo en tu iglesia, o si eres un padre que ha echado a un hijo por una norma, mírame bien, no cometas mi mismo error. No pongas leyes por encima del corazón de las personas que te quieren de verdad. El orgullo de tener la razón es una trampa que solo te deja soledad al final. Si tienes a alguien a quien no hablas por la religión, coge el teléfono ahora mismo. No esperes a mañana. Llama, busca a esa persona y dile que la quieres por encima de cualquier organización. No dejes que un sistema te robe lo más sagrado que Dios te dio. He aprendido tarde que las normas se olvidan, pero el amor es lo único que nos salva del frío.